Bien, estamos acá de vuelta con Miguel Palomino y Jorge González Izquierdo para conversar sobre si se debería aumentar o no la remuneración mínima vital. Miguel, Jorge, ¿cómo están? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Sí, lo mismo, gracias. Díganme, en líneas generales, como economistas, ¿ustedes consideran que esta sería una buena política pública? Miguel, ¿tú qué opinas? Bueno, hay dos cosas que ver, ¿no? En primer lugar, ¿dónde estamos? Que creo que después es lo que va a hablar Jorge. Y qué debemos hacer para cambiar de donde estamos. Y la impresión que yo tengo es que antes de tomar una decisión sobre si una remuneración mínima vital se debiera aumentar o no, y cómo se debiera calcular ese aumento, si lo hubiera, debería pensarse qué es lo que se quiere lograr con una remuneración mínima vital. ¿Cuál es el objetivo de esta política pública? Y yo creo que en general no es muy claro. Yo creo que la concepción, el concepto de la remuneración mínima vital surge de una sensación, un deseo de ayudar, claro, de crear equidad, de que no puede ser pues que alguien gane tan poco, que es justificado y correcto y razonable como una decisión de política pública, pero que no está muy bien manejado en el sentido que la manera correcta de operar para enfrentar estos problemas de inequidad o falta de oportunidad o desigualdad de ingreso, como uno lo quiera llamar, no es realmente la mejor manera de hacerlo mediante controles de precio, que es lo que es en la práctica una remuneración mínima vital. Jorge, ¿y tú qué opinas? Porque yo creo que tú tienes ciertos matices respecto a esta posición, Sí, claro. ¿cierto? Mira, el tema yo creo que es, dado que ya la distorsión existe, porque el sueldo mínimo vital existe en el Perú hace muchísimos años. Pero para ti es una distorsión. Bueno, claro, es una distorsión en el mercado de trabajo, ¿no? Pero dado que ya existe esa distorsión, la teoría económica te dice que cuando existe una distorsión y no la puedes remover, tienes que optimizar en presencia de esa distorsión. Entonces acá tu pregunta muy concreta, ¿debo o no subir el sueldo mínimo? Ahí la respuesta es, depende de cuánto lo subes. Ya. Por ejemplo, mira, en el caso, ha salido hace poco un estudio bien interesante que comparan Estados Unidos y Francia. Francia es el país que tiene en el mundo desarrollado, ¿no?, el salario mínimo más alto. Claro. Estados Unidos está en una posición intermedia, ¿no? Entonces, y se demuestra que en el caso de Francia, un aumento del salario mínimo va a ser más costoso en términos de desempleo, ¿no?, en términos de impacto en los precios, que en el caso de Estados Unidos, claro, que está más abajo. O sea, acabo de ver un estudio de la Oficina de Presupuesto del Gobierno, en que llevar el sueldo mínimo a 10.10 dólares la hora, ¿no?, recomienda que lo haga gradualmente. El impacto sobre el empleo va a ser 500.000 personas, ¿no? Entonces el tema es ¿cuánto? Claro. Y ahí hay que recurrir a lo que claramente te dice la ciencia económica. Tienes que ajustar por dos criterios. Primero, por la inflación del periodo. ¿Por qué? Porque si tú tienes los 750, porque mira, el 750 no se ha movido en los últimos 21, 22 meses. Pongámosle 2 años. Si tú tienes el 750 hace 2 años, que te compraba 10 panes, hoy día tienes el 750 que te compra, para exagerar, 5 panes. Es decir, el poder adquisitivo, el salario real ha hecho esto. Entonces, cuando tú reajustas por inflación, le devuelves al mismo nivel en términos reales. No estás aumentando, le devuelves al mismo nivel cuando reajustas por inflación. Obviamente que estás usando la inflación promedio, ¿no? Entonces, reajustar por inflación, a despecho de que la gente del gobierno dice, no, ahí está subiendo. No, no está subiendo. En términos reales no subes nada, simplemente le devuelves a su nivel inicial. ¿Y cómo lo mejoras? Con aumentos de productividad. Pero esos aumentos de productividad que te llevan a que el salario real mejore un poco, para nada son dañinos, porque está subiendo la productividad y parte de esa productividad va al salario. En otras palabras, cuando la productividad sube puede pasar dos cosas. O bajan los precios y los salarios se mantienen constantes, pero bajan los precios, el salario real sube, es decir, el aumento de productividad lo trasladas a precios, o no bajan los precios, pero sube el salario nominal. El salario real en los dos casos sube.
Entonces, aumentar por productividad, que es el segundo factor, Claro. no te debe afectar mayormente el mercado laboral. Ahora, Pero Miguel, ¿y qué pasa? justamente Sí. por eso era tan importante saber, para comenzar, de qué punto empiezas. Entonces, hay dos puntos bien importantes. Todo lo que ha indicado Jorge respecto a cómo se calculan estos y los efectos es correcto. Pero primer punto, como hizo el mismo Jorge también, y él está de acuerdo, un salario mínimo vital, una remuneración mínima vital, tiene un efecto negativo sobre el empleo. Es malo para el empleo, especialmente para el empleo de las personas de menores ingresos. Este estudio de la Oficina de Congreso de Estados Unidos, del presupuesto del Congreso de Estados Unidos, indica que si lo suben perderían 500.000 empleos. Entonces, hasta ellos saben, Claro. el estudio está, se van a perder empleo. Esto es malo para el empleo, sin ninguna duda. Toda la teoría económica te lo sostiene, no hay forma de arguir lo contrario. Entonces, el primer punto, es malo. Segundo lugar, es muy importante saber de dónde empiezas. Lo que ha indicado Jorge es cómo lo ajusto yo. Si yo estuviera en un lugar correcto, o vamos a hacer más sencillo, para cualquier salario de un trabajador cualquiera, no la remuneración mínima vital, el salario que un trabajador gana en el mercado libremente. Si su productividad aumenta, la tendencia va a ser a que efectivamente o bajen los precios para compensar eso, o se le aumente el salario del trabajador y gane el salario real, sin ninguna intervención de nadie. Si yo trato de usar esa lógica para ajustar el salario mínimo vital, pasan dos cosas. La primera es que tengo que saber si arranqué bien. ¿Cómo sabemos si la base es buena? Suponte, vamos a asumir que el salario mínimo vital alguien en un momento de locura lo hubiera fijado en 3.000 soles. Entonces, claramente eso sería sumamente dañino, una distorsión enorme en el mercado. Yo lo que debería tratar de hacer, si no puedo bajarlo, es por lo menos dejar que poco a poco con el tiempo se vaya ese efecto. Entonces, arguir que hay que subirlo con la inflación y con la productividad, asume que estás arrancando de un buen punto. Y yo no creo que ese es el caso en el Perú. Y además, nada de esta discusión ha incluido el tema de la informalidad. En el Perú, en la práctica, el salario mínimo vital, o la remuneración mínima vital, solo afecta a los trabajadores formales y a un pequeño número de ellos, porque casi todos ganan más que el salario mínimo. Claro, yo justo quería... Los informales son los que quería no hacen caso. devolver la pregunta a Jorge por ese lado. Yo estaba leyendo un artículo de Roberto Abusada donde él contaba que conversaba justamente sobre ese punto con Richard Webb, y Richard Webb le decía, oye, la verdad es que yo no creo que más de un 1% de los trabajadores peruanos se beneficien con esto. Pero por otro lado, esto podría imponer una barrera aún mayor al 60 y pico % de trabajadores informales en el país. Entonces, Jorge, ¿tú cómo crees que se justifica ese aumento si beneficia a un grupo tan pequeñito y aparentemente afectaría a tanta gente? Mira, desde el punto de vista estrictamente teórico, un aumento en el sueldo mínimo o en el salario puede o no puede tener efecto sobre el empleo. Si tú asumes que en el mercado del trabajo hay competencia perfecta, entonces para una microempresa o una pequeña empresa el precio está dado. Si tú le subes el sueldo mínimo, obviamente, si ella no puede mover el precio, todo el ajuste va a ser por cantidad, porque un mercado, cualquier mercado, o te ajustas por precio o te ajustas por cantidad, ante un shock. Si te ajustas por precio, la cantidad no sufre mucho. Si el precio está fijo, la cantidad es la que sufre todo el ajuste. De acuerdo. Entonces, en un contexto en que si tú asumes competencia perfecta, es cierto que un aumento en el salario mínimo, de todas maneras, te va a afectar la cantidad, mucho. Ya va a disminuir el empleo. Así es. Pero si tú supones de que estás en un mercado no perfecto, por ejemplo, de competencia monopolística o monopolio, ahí no es claro de que un aumento en el sueldo mínimo te afecte la cantidad, porque ahí el efecto va a ser fundamentalmente vía precio. Entonces, desde el punto de vista estrictamente teórico, si te afecta o no te afecta, la cantidad va a depender del supuesto que estás usando, en qué mercado estás, en qué estructura de mercado estás. Ahora, la segunda pregunta, es cierto, se estima que entre 200.000 a 300.000 personas son las que ganan más o menos el sueldo mínimo. Si lo comparas con una fuerza laboral de 16 millones, entonces te sale pues un 1%, 2%, ¿no? Pero ese argumento puede ser o a favor o en contra, porque si es tan poca la gente, entonces no se puede afirmar que porque subes el sueldo mínimo, por lo menos en un horizonte razonable de tiempo te van a subir los precios, no.
Puede haber algunos cambios en precios relativos, pero en nivel general Ok, de esa precios no no es la tiene por qué preocupación subir. central. Vamos, vamos a hacer una pausa. Ya. Y me están pidiendo una pausa y regresamos a seguir discutiendo el tema. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Miguel Palomino y Jorge González Izquierdo para seguir debatiendo sobre si se debería subir o no el salario mínimo. Miguel, lo que Jorge decía antes de la pausa es que este impacto en el mercado de trabajo, ¿no?, y en la informalidad laboral solo se daría si es que asumimos que el mercado de trabajo es un mercado, efectivamente, ¿no? Es una competencia perfecta. ¿Tú qué opinas? Bueno, no es exacto, digamos, ¿no? Y no es lo que dijo exactamente Jorge tampoco. Lo que dijo es que no hay ninguna duda que en competencia perfecta todo el impacto se daría en empleo. Lo que él indicó es que dependiendo de otras estructuras, el impacto sobre el empleo no necesariamente va a ser el mismo que en un mercado perfectamente competitivo. Pero la verdad es que en todas las estructuras que pudieran darse, digamos, en la realidad, va a haber un impacto negativo sobre el empleo. En algunas más que en otras, pero siempre va a haber un impacto negativo sobre el empleo. Y de nuevo, el punto central es, si volvemos al asunto, muy pocas personas se benefician. ¿Quiénes? Aquellos que con muy bajos ingresos, porque eso es lo que tienen los que están en el salario mínimo, logran aumentarlos porque la ley le manda que lo aumente. ¿Quiénes se perjudican? Acá hay dos grandes grupos que se perjudican. Primero, aquellos trabajadores que podrían entrar a trabajar al sector formal, pero como se ha elevado la remuneración, no entran. Esa es la disminución de empleo que estamos de acuerdo todos, necesariamente ocurre en mayor o menor grado. Y el otro es el tema ya por el lado de informalidad. En el Perú, todos los estudios indican que existe un porcentaje importante de los trabajadores de la fuerza laboral que gana menos que el salario mínimo, que teóricamente no podría ser, digamos, es ilegal. Claro. Esto ocurre, y el porcentaje es claro, pero es un porcentaje elevado, probablemente más del 20% según algunas cifras que he visto, ¿no? Si eso es así, entonces quiere decir que tenemos un porcentaje muy alto de gente que está en el sector informal, que son los que tienen menos ingresos. Una cosa muy importante que hay que tratar de hacer es reducir la informalidad. La informalidad tiene toda una serie de costos que se debaten como siempre, y el salario mínimo vital o la remuneración mínima vital, que por definición sabemos es más alta de lo que se paga en un porcentaje importante del sector informal, entonces es una cuña que dificulta la formalización. Entonces no solamente estamos haciéndole daño al reducir el empleo de los trabajadores formales de menores ingresos, cosa que ocurre de todas maneras, sino que además estamos haciendo mucho daño al dificultar la formalización, que también tiene efectos negativos sobre el empleo. El trabajador informal no tiene ningún otro derecho, Claro. ¿no? Entonces, hacer más grande la cuña es negativa. Mira, ese argumento, el análisis que ha hecho Miguel, está asumiendo que el salario real sube. Ya. No, porque si el salario real, dentro de un contexto de equilibrio parcial, si el salario real se mantiene constante, no pasa nada. Si el salario real sube, sí tengo un efecto, dada que la curva de demanda, en la medida que tenga pendiente negativa, te va a afectar en algo el empleo. Pero si tú ajustas por inflación y tú ajustas por productividad, el salario real, en términos reales, puede subir. Pongamos, por ejemplo, si lo ajustas por inflación, el salario real no sube. Y si le aumentas por productividad, el salario real sube, pero es un aumento en salario real por aumento de productividad que no te va a afectar mayormente el mercado. Claro, pero el punto no es ¿Me si entiendes? arrancas del punto correcto o no. Si Claro, no arrancas del ahora, punto correcto y no es correcto, como ya lo vimos, lo segundo, entonces mira, no se cumple, ¿no? Me llegó una estadística del Ministerio de Trabajo, donde ellos hacen, en base a las planillas, esas que las empresas mandan por internet, claro, electrónicas, calculan a nivel nacional el ingreso promedio formal. Y al 31 de diciembre del 2012, el ingreso promedio era 1.940 soles. 2012, ponle pues un crecimiento de 5 puntos, 4 puntos, al 2013 estarías bordeando, o estarías alrededor de 2.000 soles. Entonces, la otra forma en la que tú, a nivel internacional y a nivel teórico, es comparar el sueldo mínimo nominal con el ingreso promedio nominal relevante. Y si tú comparas el 7.50 o el 8.25, que es el que saldría reajustando solo por inflación y por productividad, con los 2.000, que sería la remuneración promedio formal, que es ahí el mercado donde tú ajustas,
te sale menos de 40%. Entonces, este segundo criterio te dice que a partir de 50 para arriba es peligroso. Por ejemplo, en Francia, que estábamos comentando, está bien encima de 50. En Estados Unidos está en alrededor de 40. En este caso, si comparas los dos, estarías hablando de 38 puntos más o menos. De nuevo, esta regla que menciona Jorge, que es una buena primera aproximación, es en realidad nada más que eso, una primera aproximación para ver si el salario mínimo, que todos sabemos distorsiona y causa problemas en el mercado laboral, va a distorsionar muchísimo o poco. Si el salario mínimo fuera de 500 soles, la distorsión que tendría sobre el mercado laboral sería casi nula, porque hay poquísima gente que gana menos de 500. Si fuera 3.000 sería terrible porque realmente dislocaría totalmente el mercado de trabajo. Pero simplemente estamos diciendo qué tan malo es. No estamos diciendo que es bueno, estamos diciendo que no es tan malo si no es tan alta. De acuerdo. Pero siempre es malo. Y específicamente además depende mucho de la diferencia en productividad. Nosotros sabemos en el Perú hay trabajadores de sectores con alta tecnología, mucho capital, que tienen pues niveles de productividad de como 40.000 soles al año, en promedio para todo el sector, y hay otros sectores cuya productividad no llega a 1.000 soles al año. Entonces, obviamente el salario mínimo no tiene nada que ver ni afecta a los trabajadores de alta productividad, pero a todos los de baja productividad, y en el Perú hay muchos, y hay mucha dispersión en la productividad, a todos los que estén abajo de este corte, sí que los afecta, y sí importa, y sí hace daño. Ahora, Miguel, te hago una pregunta que creo que puede abonar en la tesis de Jorge, que es que, en fin, es un argumento que se ha estado repitiendo mucho, que es que en las últimas oportunidades donde se ha elevado el salario mínimo, el argumento que se dice es no quebró ninguna empresa. Entonces, lo que se viene repitiendo es la evidencia empírica te muestra que el salario mínimo en nuestra economía no ha causado daño. Bueno, en realidad nadie ha hecho un estudio de esa naturaleza. Eso es falso, ¿no? Lo que pasa es que, en primer lugar, las únicas empresas sobre las que hay información si quebraron o no son las formales, porque nadie tiene un registro de informales. Y a las formales, ya me dijo, el salario mínimo no les hace nada. Son las informales donde afecta. Y los resultados ahí no los tenemos porque no hay ninguna estadística. Además, mira, pero hay un tema de fondo bien grande. De nuevo, antes de decidir si debemos aumentarlo o no, cuánto y en qué manera o con qué frecuencia, la pregunta es, ¿para qué existe? Y normalmente en realidad es que hay una idea de que no puede ser que la gente esté tan mal, pues algo tienen que tener para vivir. Y eso es una preocupación totalmente válida, es una decisión política y social de cualquier país, cualquier nación, pero no debe ir por el lado de mandar los salarios. Si a mí me parece que hay gente que tiene niveles de ingreso muy bajos en el Perú y que eso no es algo que socialmente queremos permitir, lo cual es una posición muy válida, entonces hay formas de tratar de enfrentar eso, que no es ordenarle a las empresas que les paguen más. De acuerro. Porque si esa fuera la solución, entonces sería bien fácil que a todos les paguen 10.000. Eso está fuera de discusión, ¿no? Pero para terminar, mira, en términos absolutos, si bien es cierto, la proporción de mano de obra que recibe salario mínimo es bien baja, ya te dije 200 a 300 mil trabajadores respecto a una fuerza laboral de 16 millones, es 1 o 2%, ¿no? Si bien en términos proporcionales es bajo, en términos absolutos, el grueso de los trabajadores que están con sueldo mínimo está en la gran y mediana empresa. ¿Por qué? Porque la microempresa formal es así, es una cantidad ínfima. Claro. Entonces, el grueso de trabajadores, en términos absolutos, que están con sueldo mínimo, por ejemplo, los agentes de seguridad, que es típico, los agentes de seguridad te ganan sueldo mínimo. Claro. ¿No? El grueso de trabajadores, en términos absolutos, que están con sueldo mínimo, están en la gran empresa y la mediana empresa. Y estas son empresas que con tales niveles promedio de productividad que están bien por encima del sueldo mínimo. Entonces, un aumento del sueldo mínimo no debes afectar ahí. Entonces, claro, el gobierno dice, no, es que pero un momentito, microempresa formal, yo creo que, no te diría que me sobran los dedos de esta mano, pero es una cantidad ínfima. Pero la cuña de la informalidad siempre existe y además al trabajador promedio la empresa mediana y grande no le hace nada, pero los trabajadores de muy baja productividad, que son justamente los que están en ese nivel de ingreso mínimo y por eso están ahí, de acuerdo, claro que los afecta. Perfecto. Jorge, Miguel, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por el debate. Gracias. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.